Queridos hermanos, como venimos haciendo cada semana, abramos la preciosa palabra del Señor. Vamos a leer el Marcos 6, del 14 al 29. Yo leeré el primer versículo y ustedes el segundo, y así sucesivamente. Marcos 6, 14, 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: ¿este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos? Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esta es la palabra de Dios. Amén. Y por otra parte, continuamos con la palabra del Señor. Y estamos hablando en Marcos, en el capítulo 6, del 14 al 29. Es una historia un poquito larga, es una inserción de lo que hace Marcos. Habla de esto Marcos antes que Juan el Bautista fue muerto, pero no explica nada más. Pero ahora toma la ocasión, toma un paréntesis para explicar cómo es que Juan el Bautista ha muerto. Cuando Juan el Bautista se presenta como el precursor en los primeros versículos de Marcos, ahora Marcos empieza a explicar qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las circunstancias de la muerte de Juan el Bautista. Y lo trae a colación por el hecho de que los discípulos han salido a predicar la palabra del Señor. El Señor les ha enviado a los discípulos, pero aunque va a haber muchos que acepten, los que no aceptan van a recibir un castigo peor que el de Sodoma y Gomorra, que es el infierno. Y les dice a los discípulos que se sacudan el polvo de sus pies. Pero no solamente van a rechazarlos, eso es lo que está mostrando con este pasaje Marcos, que no solamente van a ser rechazados en su mensaje, sino que algunos pueden sufrir consecuencias como Juan el Bautista. Por eso está insertando este pasaje aquí en el Evangelio según San Marcos. Herodes cree que el Señor Jesucristo es Juan el Bautista que ha resucitado. Este le había encarcelado y decapitado a causa de Herodías, la que encuentra una oportunidad para matar a Juan el Bautista en la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danza para él y sus invitados, y esto le agrada, le ofrece la mitad de su reino. Entonces Herodías instruye a su hija pedir la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristece porque había dado su palabra,
pero se ve obligado a aceptar y un guardia lo decapita y trae su cabeza en un plato. Hermanos, el creyente tendrá una fe firme como la de Juan el Bautista en la adversidad y está desafiado a decir la verdad y dependerá siempre del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, bendice tu palabra y que hoy podamos aprender del ejemplo de Juan el Bautista y de esta inserción en tu inerrante palabra que Marcos hace de las circunstancias como tu siervo, profeta y más que profeta, así como tú dijiste, fue decapitado y fue muerto, Señor, por decir la verdad. Te pedimos que nos bendigas y nos hables a nuestro corazón el día de hoy y que podamos salir edificados, Señor, con tu palabra, mejores, con decisiones en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, aquí el versículo clave es el versículo 18, 19 y 20, dice, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba, versículo 19, y deseaba matarle. Y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Esa es la parte clave de este pasaje, es lo que pasaba. Tenía un campo de batalla en su corazón, Herodes, y ese campo de batalla era bien claro. Su conciencia le acusaba que lo que estaba haciendo era mal, pero también le hablaba Juan el Bautista y le decía, esto está mal. Y Herodes sabía que Juan el Bautista le estaba diciendo la verdad, por eso lo protegía. Pero cuando vemos los pasajes paralelos también en Mateo y en Lucas, vamos a encontrar que también tenía sus dudas, también Herodes quería matarlo, no solamente su mujer Herodías, que era además la mujer de su hermano, quería matarle, sino también Herodes quería matarle. No quería que nadie le diga la verdad. Y Juan le estaba diciendo la verdad. Como dijimos aquí, Marcos tomó un paréntesis para narrarnos lo que pasó con Juan el Bautista. La razón parece que ahora los discípulos han salido a predicar la palabra del Señor, a anunciar las buenas nuevas. Ellos no siempre encontrarán recepción a estas, serán rechazados. Y la semana anterior hablamos acerca de Marcos 7, 6, 7 al 13, y vimos que el Señor envía a sus 12 discípulos a predicar, les instruye que dependan de la provisión de Dios para la predicación del Evangelio y que no busquen casas confortables. Esto les hace notar a los que les rechacen también las buenas noticias, pues su castigo será mucho mayor que el de Sodoma y Gomorra en el infierno, y es necesario que se predique el Evangelio del arrepentimiento. A pesar de que los que predican las buenas nuevas pueden ser recibidos, también pueden ser rechazados. O sea, los que predican las buenas nuevas dependerán de Dios para su provisión. En cambio, los que rechazan las buenas nuevas, las buenas noticias, recibirán castigo eterno por su decisión. Les encomienda el Señor, les dice, no lleven nada, no lleven nada. Ustedes si predican el Evangelio, aquellos que aceptan el Evangelio de su generosidad les van a dar y ustedes van a vivir de la generosidad de los hermanos. Y esto está hablando bien claro que la iglesia no es asunto de negocio. Aquí no es asunto de negocio, sino es de llevar la palabra del Señor, y de la generosidad de los hermanos es que vive la iglesia del Señor y los que le sirven. Es más, ahora Marcos está diciendo que los que predican las buenas nuevas no solo pueden ser rechazados, sino perseguidos. Esto es lo que quiere decir este pasaje, como Juan el Bautista, hasta puestos a muerte como Juan el Bautista, así como lo fue exactamente este gran profeta del Señor. O sea que no solamente van a rechazar su mensaje, o sea que hermanos, no solo van a rechazar nuestro mensaje del Evangelio de las buenas noticias, sino que lo van a perseguir, nos van a perseguir a los cristianos, y hasta a veces muchos de nosotros han muerto y van a morir por decir la verdad que son las buenas nuevas. Aunque Dios juzgará a los protagonistas humanos que causaron la muerte de Juan el Bautista, Dios no evitó la muerte de tan excelente profeta. Y más que profeta, así como dijo el Señor Jesucristo, siempre será la voluntad de Dios cuando tengamos que partir de este mundo. Muchos dirán, pero qué injusto, Dios, siendo que Juan es profeta y más que profeta, ¿cómo permite que muera? Querido hermano y amigo, Dios es Dios. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Cuando Él ordena que vamos a partir, no hay quien detenga que vamos a partir, vamos a partir. Y si nosotros le preguntamos por qué a Dios, Él no va a responder. ¿Sabe qué va a responder? Él va a decir, porque yo soy Dios y no doy explicaciones a ningún ser humano por qué tomo su vida y por qué la dejo. En este caso de Juan el Bautista.
Muchos pudiesen pensar, pero él ha servido, lo más que se merece es que viva una larga vida y que se muera de ancianito. Eso puede decir nuestra lógica, pero el propósito de Dios era totalmente diferente con la vida de Juan. Y aunque Dios juzgará a los protagonistas humanos que causaron la muerte de Juan el Bautista, siempre será la voluntad de Dios cuando tengamos que partir de este mundo. Así que Juan enfrenta adversidad, pero en la adversidad dice la verdad y además muestra su dependencia de Dios. Y esto es lo que enseña este pasaje. Por eso este sermón se titula Adversidad, Verdad y Dependencia. En el versículo 14 estamos viendo que Herodes cree que Juan el Bautista ha resucitado. Dice, la familia del rey Herodes es una historia de ambición, de poder, lo que puede hacer el hombre por obtener poder y conservarlo. Esa es la historia de la familia de Herodes. Si usted quiere profundizar un poquito más esto, agarre un diccionario bíblico, ponga la palabra Herodes y va a encontrar la historia completa de lo que es la ambición y el poder y a lo que lleva la ambición y el poder. Y esto, hermanos, no cambia. Esto fue en el primer siglo. El día de hoy se cumple lo mismo porque el ser humano sigue siendo el mismo ser humano caído. Este Herodes del que habla Marcos es Herodes Antipas, porque en la Biblia hay varios Herodes. La familia de Herodes es grande y todos andan detrás del poder. Todos les gusta vivir en el poder, les gusta dominar sobre las otras personas. Pero este Herodes es hijo de Herodes el Grande, y este último es el que mandó a matar a los niños cuando nació el Señor. No es este mismo Herodes que mandó a matar a los niños, ese era su papá. Este Herodes del que está hablando aquí el Señor es Herodes Antipas, es el hijo ya. También es ambicioso de poder, también le gusta el poder, también va a Roma para negociar con los romanos y tener el poder en aquella provincia. Era declarado tetrarca de Judea. Herodes el Grande tuvo 3 hijos, este Herodes que mandó a matar a los niños. Herodes Felipe fue uno, Herodes Arquelao fue otro, Herodes Antipas fue otro. Este Herodes del que habla Marcos es Herodes Antipas, que llegó a ser el tetrarca de Judea, del cual está hablando aquí Marcos, y el cual mandó a decapitar a Juan el Bautista. Este Herodes Antipas se casó con la hija del rey nabateo Aretas, pero luego se enamoró de Herodías, que había sido esposa de Herodes Felipe, su hermano. Se casó con ella. Y este rey Herodes Antipas dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Entonces escuchó de Jesús. Y cuando escucha de Jesús, Marcos nos presenta hasta ese momento que había hecho varias sanidades y liberaciones del Señor. Se había hecho notorio su nombre, pero no era solamente eso, sino que por lo que veremos en estos siguientes versículos, había remordimiento en el corazón de Herodes Antipas. A tal punto que el evangelista Marcos nos desglosa en su narración otra narración, o sea, está desglosando la narración de la muerte, de las circunstancias de Juan el Bautista. Y aquí nos muestra el remordimiento que sentía Herodes Antipas por haber decapitado a Juan el Bautista. Y se siente amenazado cuando aparece el Señor Jesucristo con semejantes hechos, que hacía milagros, liberaba de demonios, hacía tremendas cosas, y él dice, es Juan el Bautista que yo he decapitado. Tiene un sentimiento de culpa porque sabe que ha matado al inocente, sabe que ha matado al que no debía. ¿Por qué? Porque se le habían ido unas cuantas palabras de su boca y había prometido como rey que le va a dar hasta la mitad de su reino a la niña que bailó, a la hija de Herodías que bailó para él. Vamos a ver un poquito más después qué es esto. Pero mire lo que Herodes Antipas afirma y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Esto es lo que él creía. En Lucas 9, 7 al 9 lo confirma. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, aún algún profeta del Antiguo Testamento, del Antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan lo hice decapitar, pero ¿quién pues de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Estaba curioso Herodes Antipas de conocer al Señor Jesucristo, pero su conciencia le acusaba de haber dado muerte a un inocente que era Juan el Bautista. Se refiere a todas las cosas extraordinarias que hacía el Señor Jesucristo para confirmar su mensaje,
Él es las buenas noticias, en Él hay salvación del pecado de la caída, pero a muchas personas solo les llamaba la atención lo extraordinario y no la razón de su venida del Señor, y por eso Él hacía cosas extraordinarias para confirmar su mensaje. Además, Marcos nos presenta aquí la opinión de otras personas respecto del ministerio del Señor y de su persona, que a su vez oía Herodes Antipas. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Le veían actuar al Señor Jesucristo y le asociaban con Elías, porque era un hombre notable en el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que se ve el sentimiento de culpa de Herodes Antipas de haber mandado a matar a Juan el Bautista. Ahora, aquí Marcos nos está ampliando la historia, nos está mostrando que no solamente fue muerto Juan el Bautista, sino que nos está explicando, nos está contando cuáles son las circunstancias en las cuales había muerto Juan el Bautista. Y además vamos a ver qué lecciones esto nos puede enseñar. En este siguiente versículo se puede ver el motivo del remordimiento de Herodes Antipas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan el que yo decapité, que has resucitado de los muertos. Herodes Antipas pensaba que justamente Juan era el Señor Jesucristo era Juan el Bautista. Y Marcos empieza a dar detalles del por qué Herodes Antipas se sentía así. El 17, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. O sea, esa es la razón de su remordimiento. Le había mandado a matar a Juan y le había mandado a matar porque su mujer quería matarle a Juan el Bautista, quería callarlo porque estaba diciéndole la verdad. Qué molestoso debe ser para escuchar una verdad todos los días, una verdad que realmente era vital para ellos, para la subsistencia en el poder. Pero Herodes Antipas había enviado a arrestar a Juan, y en este caso Juan el Bautista, del que hablamos en el sermón titulado El siervo proclamado, en Marcos 1, 2 al 8. La profecía nos habla de la venida del precursor para preparar el camino del Señor. Este precursor es Juan el Bautista, que predica el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados en el desierto, para lo cual los que venían debían confesar sus pecados. Vestía como todos los profetas lo hicieron y proclamaba la venida del Señor Jesucristo, pues él solamente era un profeta. En cambio, el Señor Jesucristo es Dios. Él es el que bautizaría con Espíritu Santo y no como Juan, con agua solamente. Juan es el precursor del Señor Jesucristo, profetizado en el Antiguo Testamento. Él fue un profeta y el Señor Jesucristo fue proclamado por él. Y esto también hemos visto en el sermón Buen Inicio, Buen Final, donde Marcos nos reporta el encarcelamiento de Juan y cómo termina Juan, y ahora está ampliando esta historia. Pero Marcos no nos da detalles de la finalización, del ministerio de Juan el Bautista en esta ocasión, pero ahora sí está ampliando estos detalles. Y Juan el Bautista había observado diciendo, porque Juan decía en versículo 18 a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Por qué Juan está haciendo esta observación? Herodes Antipas tenía un trasfondo judío porque era idumeo, conocía la ley y se supone que él debería de cumplir la ley. Y por eso es que Juan siente autoridad de decirle, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y se lo decía todo el tiempo. Porque Herodes Antipas se casó, como hemos hablado ya, con la hija de un rey nabateo y luego se enamora de Herodías, esposa de Herodes Felipe. O sea, primero que ya tenía su mujer y segundo que se casa con otra mujer. Y aquí está hablando acerca del Levítico capítulo 18, especialmente el versículo 16. De eso está hablando Juan el Bautista. Dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Levítico 18, 16. Sin abundar en muchos detalles, Juan el Bautista le estaba confrontando a Herodes Antipas este asunto, que él no debe hacer esto, especialmente delante de Dios. Y como siervo del Señor, es más que profeta, como decía el Señor, Juan el Bautista tenía que decir la verdad, aunque se trate del rey Herodes Antipas y de su mujer. Y Juan dijo la verdad ante todo. Esta es una lección que aprendemos de Juan el Bautista. Sin importar que sea el rey,
sin importar que sea la esposa del rey, sin importar quién sea, Juan dijo la verdad. Y esto nos enseña la palabra del Señor, que los creyentes, ante todo, somos desafiados a decir la verdad. Esta denuncia y firmeza por la verdad de la palabra de Dios no le gustaba a Herodías. Y el texto dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía. O sea, no le gustaba. Juan, cuando podía, le confrontaba. No le gustaba hasta el punto que quería matarlo, pero dice la Escritura que no podía, en otras palabras, que no encontraba ocasión de acallar aquella voz que todos los días le decía la verdad. Porque había una razón para ella. Ella no pudiera matar a Juan el Bautista, y esta era la razón. Porque Herodes, dice, temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. O sea, tenía cierto favor de Herodes Antipas. Herodes Antipas hasta cierto punto simpatizaba porque Juan decía la verdad. Y pareciera que para Herodías es que medio que Juan le estaba convenciendo a Herodes Antipas. Y si le convencía a Herodes Antipas, Herodías perdía el poder por todo lo que ella quería. Ese era todo lo que quería, el poder. O sea que Juan no le convenía por ninguna razón a sus intereses, de ninguna manera. Y así es, hermanos, cuando uno dice la verdad, cuando uno proclama la verdad del Evangelio, la palabra de Dios o las verdades de la palabra de Dios, a muchos no les va a gustar, porque choca y confronta el pecado. Aquella persona que confrontada con el pecado se rinde y se arrepiente delante de Dios, adquiere salvación. Pero aquella persona que resiste la verdad, entonces no quiere escuchar más de esta verdad y no quiere escuchar más de esta persona. Y con Juan el Bautista acaba muerto después de esto. Herodes Antipas, aunque había mandado arrestar a Juan el Bautista, lo protegía debido a que su mensaje le hacía pensar, y esto no convenía a Herodías, como hemos dicho. Pero también había en el corazón de Herodes el deseo de deshacerse de Juan el Bautista. Se ve en el pasaje paralelo de Mateo 14:5 cuando dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Este tenía otras razones. ¿Por qué también no mataba a Juan el Bautista? Su corazón estaba dividido. Escuchaba la verdad, pero también le gustaba el pecado en que vivía. Quería estar en ambos lados. En una ocasión escuché un sermón del Dr. Graham, y en la parte final de su sermón dice, tu corazón es un campo de batalla. ¿Qué vas a hacer en ese campo de batalla donde estás luchando por aceptar la verdad o rechazarla? Ese mismo tipo campo de batalla tenía aquí Herodes Antipas en su corazón. Sabía que lo que Juan estaba diciendo era la verdad, pero también disfrutaba de la desobediencia a Dios en pecado. Y no sabía por cuál decidirse. Y en esa escena entra su mujer buscando la oportunidad de quitarle aquella lucha en su corazón para que no tienda al mal, al bien, sino al mal. Así que Herodes tenía esta lucha, no solamente que le protegía a Juan, a ratos quería protegerle, a ratos quería matarle, porque no quería escuchar esta verdad. La pregunta es, ¿qué lucha tienes en tu corazón? ¿Tienes luchas de este tipo en tu corazón? ¿Luchas entre la verdad y la mentira, entre lo correcto y lo incorrecto en tu corazón? Probablemente quieres acallar la verdad en tu corazón. Pero este pasaje nos enseña claramente que la verdad siempre prevalece, y eso vamos a ver. Herodes cree que el Señor Jesucristo es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros creen que es alguno de los profetas que lo había encarcelado y decapitado a causa de Herodías, pues este buscaba ocasión para matarlo. Muchos creyentes han sido encarcelados, han perdido sus vidas por su fe en el Señor Jesucristo. El creyente tendrá una fe firme en la adversidad. Mire lo que enseña esta parte de Juan el Bautista. A pesar de la adversidad, el creyente tendrá una fe firme. Se identificará como cristiano, se identificará con la verdad en cualquier circunstancia de su vida. Esto es lo que enseña este pasaje. Del versículo 21. Ahora en la narración Marcos vemos cómo él cuenta lo que pasó.
Pero venido un día, dice, oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Ocurrió una fiesta ahí con motivo de los cumpleaños del rey Herodes, donde estaban los príncipes, estaban los tribunos, eran oficiales militares que comandaban 1000 personas, esos eran los tribunos, 1000 hombres, los tribunos, y la gente principal de Galilea. Pero no está mal celebrar un cumpleaños, si lo hacemos cristocéntricamente, para la gloria de Dios, celebrémoslo. Pero al celebrarlo aquí, como una persona como Herodes, cae presa de sus propias emociones. Pues su celebración no está centrado dando gloria a Dios por el día en que ha nacido o por el día en que fue concebido para venir a dar gloria a Dios en este mundo. Su celebración está centrado en Él mismo. Hay que celebrarle a Él no más, sin considerar a Dios. Hermanos, cualquier celebración que nosotros hagamos, tenemos que hacer para la gloria del Señor. Porque el objetivo final de este mundo no somos nosotros. Dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo para la gloria de Dios. Así que si celebra su cumpleaños, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Invitará tal vez a algún amigo que no ha escuchado a Cristo para compartirle del Señor. Porque tal vez a usted lo aprecia, vendrá y será la ocasión de que usted le comparta la palabra del Señor. No es que se merece nada. Realmente no nos merecemos nada nosotros en nuestro cumpleaños. ¿Qué nos merecemos? Hemos sido creados por Dios para su gloria. Lo único que merecíamos era el castigo eterno. Sí, Dios nos ha dado trabajo, Dios nos ha dado bendición en esta tierra. Celebremos pues a Dios y nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones sean cristocéntricas. Pero esto no estaba pasando aquí con Herodes. Marcos dice que esto se presentó como una oportunidad de Herodías para matar a Juan el Bautista. Parece que ella estaba buscando una ocasión de cómo hacerlo. Estaba atenta a la ocasión. Y dice el versículo 22, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, a los que estaban con él en la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Hermanos, aquí podemos decir, antes de hablar hay que pensar. Antes de hablar hay que pensar, eso enseña la palabra del Señor. El proceso normal de actuar que enseña la palabra del Señor, primeramente es pensar. Después de pensar hay que actuar. Y después recién hay que sentir. Pero ¿sabe qué pasa? Nuestra naturaleza pecaminosa primeramente nos hace sentir. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? En base a esos sentimientos actuamos. Y después de que hemos actuado, recién pensamos lo mal que hemos actuado. Esto está pasando aquí con el rey Herodes. Primero, está actuando movido por sus emociones. Le ha convencido lo que ha bailado una muchacha. Y no se ha puesto a pensar lo que está ofreciendo hasta la mitad de su reino. Es una forma de hablar en este tiempo, en otras palabras, le está ofreciendo muchas cosas, no siempre exactamente la mitad de su reino, es parte del lenguaje figurado que está utilizando, pero está diciendo, pide, yo te voy a dar, eso está diciendo. Pero está hablando al calor de sus emociones. Hermanos, esto nos enseña tremendamente también, especialmente a la comunidad latina. A veces tomamos las decisiones en base a nuestras emociones. Como nos sentimos la temperatura de nuestra emoción, así decidimos y después recién mesuramos las consecuencias que nos traen esa decisión y estamos a veces lamentando. La palabra enseña al revés. Primero piense, después actúe y después sienta si hay que sentir. No manejamos nuestra vida por sentimientos, sino manejamos por la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios habita en nosotros, primero pensamos en lo que vamos a hacer. Mire aquí Herodes le ofrece a la niña, a esta muchacha, le ofrece hasta la mitad de su reino. Pero Herodías estaba atenta a ver cómo podía matar a Juan el Bautista. Y también Herodes Antipas medio que quería matar a Juan el Bautista. La hija de Herodías danzó y entonces Herodes Antipas hace esta oferta emocional y no piensa bien antes de saber lo que está ofreciendo. Aquí Herodes está ofreciendo mucho. Entonces, ¿cómo se puede pagar tanto, digo yo? ¿Cómo se puede pagar tanto por un momento de entretenimiento? ¿Cómo se puede pagar tanto? A tal punto que su conciencia le acusaba y su remordimiento no le hacía vivir en paz
al rey Herodes Antipas cuando escuchó de la fama del Señor Jesucristo. Él inmediatamente pensó que era Juan el Bautista porque sabía que él era culpable de la muerte de un inocente. Y aquí, esta niña, esta muchacha, no sé cuántos minutos le entretiene, pero eso le cuesta su falta de tranquilidad y su vida de remordimiento a Herodes Antipas. Lo cierto es que Herodes se puso en una situación que le causaría remordimiento toda su vida, porque no vemos en la Escritura que él se haya arrepentido. Mucho después incluso de la muerte de Juan el Bautista, él viviría con remordimiento de lo que ha hecho. Suele pasar esto en la vida de las personas también. Por algo que una persona hace, puede vivir sufriendo las consecuencias si no se arrepiente ante el Señor Jesucristo. Versículo 24, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Él estaba lista, estaba buscando una ocasión para acallar la voz de la verdad que era Juan el Bautista. Su madre estaba lista para pedir, no estaba viendo ninguna otra cosa más que nadie le hable de su pecado, pues estaba interesada en seguir en el poder. Si esta era la manera, ella pediría la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué le molestaba tanto las palabras de Juan el Bautista? La respuesta es porque eran verdad. Eran la luz que necesitaban sus pecados para ser expuestos. Ella solo estaba esperando una oportunidad para matar a Juan. Y el Señor lo dijo. Juan era la luz. Ustedes quisisteis regocijaros un tiempo con la luz. Se estaba refiriendo justamente a este tipo de cosas. Juan es la luz porque dice la verdad y confronta con la verdad. Y le confronta a esta mujer. Y a esta mujer no le gustaba porque Juan le decía la verdad. ¿Acaso no nos pasa también esto en este mundo? A veces por encubrir el pecado se peca más. No se puede resolver el pecado con otro pecado, solo con el perdón que viene de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. A Herodías le correspondía arrepentirse. No se puede resolver un pecado como el que ella tenía con otro pecado. No se puede resolver un problema que le causa un pecado en su vida con otro pecado. Más pecado no resuelve el pecado. La única forma de resolver el pecado es con el perdón, confesándose pecador en frente del Señor Jesucristo y arrepintiéndose aunque tenga que perderlo todo. Porque aquel que quiera salvar su vida, dijo el Señor, la perderá. A eso se refiere. En esta vida puede salvar fortuna, puede salvar dinero, puede salvar poder, pero va a ser el más grande perdedor después de la muerte cuando tenga que arder en el infierno para siempre. Por eso el que quiera salvar su vida la perderá. Por eso los creyentes vivimos nosotros con la perspectiva eterna de las cosas. No vivimos con la perspectiva terrenal solamente. Las cosas que hacemos para la gloria de Dios, porque un día vamos a enfrentar al Señor. Un día vamos a rendir cuenta al Señor de todo lo que hemos hecho y vamos a estar frente al Señor. Por eso nosotros vivimos pensando en ese día en que vamos a estar frente al Señor y nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho. Así vivimos los creyentes. Pero personas como Herodías piensan que el pecado se puede resolver con otro pecado. Piensan que pueden tapar un pecado con otro pecado y que nadie se va a dar cuenta. Pero Dios sí sabe. Por eso ella pide la cabeza de Juan el Bautista. Pide que Juan sea decapitado, pensando que con esto ella va a estar feliz. Herodías encuentra una oportunidad para matar a Juan el Bautista en la fiesta de cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danza para Herodes y sus invitados, y esto le agrada y ofrece hasta la mitad de su reino. Y Herodías instruye a su hija que pida la cabeza de Juan el Bautista. Los creyentes pudiesen sufrir consecuencias, hasta el martirio, por decir y anunciar la verdad. ¿Cuántos creyentes no han perdido la vida por decir la verdad? En toda la historia de la iglesia. Lea usted la historia de la iglesia. Desde los primeros apóstoles, Jacobo fue pasado de espada. ¿Por qué? Porque dijo la verdad. Juan fue muerto a espada, fue decapitado también por decir la verdad. ¿Y cuántos otros mártires cristianos por decir la verdad, por llevar la verdad, han muerto? O sea, a nosotros no nos tiene que parecer extraño que por ser cristianos vamos a llevar consecuencias y hasta posiblemente podemos sufrir el martirio por anunciar la verdad.
Porque los cristianos nos rodeamos la verdad. Estamos desafiados a decir siempre la verdad. La verdad principal del Evangelio, las buenas noticias, que Jesús ha venido para morir en la cruz del Calvario, para librarnos del pecado de la caída de Génesis capítulo 3, y como consecuencia vivir y habitar en la verdad de la palabra de Dios, como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La práctica de la vida cristiana está escrita en la palabra de Dios y nosotros estamos desafiados a cumplir y vivir en la verdad todos los días de nuestra vida. El creyente está desafiado a seguir siempre la verdad. La hija también estaba contaminada, concomitando con su madre, versículo 25, y consulta con su madre, y su madre le da un mal consejo. Entonces ella entró pronto al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mucho ojo de quién pides consejo, ¿no? La palabra enseña a pedir consejo de aquellos que caminan con el Señor, que probadamente andan con el Señor, que probadamente puedes ver en su vida y en su testimonio que aman a Dios. De esas personas hay que pedir consejo. Y si te falta, ahí está la palabra del Señor. Y esta muchacha va con toda confianza a su madre. Pero su madre no estaba pensando ni en su hija, solamente estaba pensando en ella. El poder le cegaba. Más que el dinero, era el poder que le cegaba aquí. Y le da un mal consejo a su hija. Y su hija va y le dice calientito nomás al rey, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Yo no sé cómo se habrá sentido esa muchacha cuando le han entregado la cabeza de Juan el Bautista en un plato, imagínense, ¿cómo se habrá sentido? Hermanos, después de haber escuchado esto, seguramente el rey recién pensó el alcance de su oferta emocional ante ese entretenimiento que tuvo. Ese entretenimiento de unos cuantos minutos le costó el peso de su conciencia para siempre. El texto dice, el rey se entristeció mucho. Como decimos en un español de la calle, metió la pata el rey. Y se entristeció por la decisión, por lo que había dicho, y no podía volverse atrás porque era rey y tenía que cumplir. No podía desdecirse. La muchacha había sido manipulada por su mamá. Hermanos y hermanas, a veces tendemos a manipular a los hijos, a las personas. Démosle un consejo siempre bíblico de la palabra del Señor, como dice el Señor, cómo actuaría el Señor, no como mis emociones y mi deseo de encubrir las cosas que yo hago no se vean, sino que yo acepte el desafío de decir siempre la verdad como hijo y como hija del Señor. Amén. Y como Herodes había hecho una promesa bajo juramento, que es otra cosa, no podía modificar, entonces no le quedaba otra cosa más que cumplir. Había llegado el tiempo de Juan el Bautista. Versículo 26, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. No tuvo alternativa que mandar a hacer algo que no quería hacer, pero de lo cual había empeñado su palabra. Y enseguida el rey dice, versículo 27, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Ahí como que su corazón, dice Mateo, también el rey quería matarlo a Juan, o sea que en ese momento yo creo que dijo, ¿qué más da? Pues yo también lo quiero muerto, pues mátelo. Lo he cuidado, pero no hay hasta qué punto más lo cuide, entonces aquí mátalo. Finalmente ya no me va a decir la verdad, ya estoy tranquilo. En ese momento decidió su destino. Decidió dónde quiere pasar la eternidad. Decidió dónde quiere estar el resto de sus días. Decidió cómo quiere vivir el resto de sus días. Quiere vivir en remordimiento. Quiere vivir con el pecado. Hermanos, ¿se acuerdan cuando los hijos de Israel estaban saliendo de la tierra prometida? El Señor le mandó a Moisés y le dijo, vas a decir que deje ir a mi pueblo. Y Faraón no quería. Y entonces le dice el Señor, vas a mandar plagas. Y empieza a mandar plagas de todo tipo. Y una de esas plagas era la plaga de ranas. Dice que había ranas en todas partes.
ranas en las camas, ranas en todo lado, no se podía estar, una plaga de ranas. Y otra vez vuelve Moisés donde Faraón y le dice, ok, ¿te molestan las ranas? Sí, quita las ranas de aquí, quítalas, que no estamos bien. Y le dice Moisés, ¿cuándo quieres que quitemos las ranas? Y él responde, mañana. Yo creo que todos hubieran respondido inmediatamente, quítalas por favor, porque había duda todavía en su corazón. Y aquí estamos viendo cómo las consecuencias que trae tomar una decisión que en el futuro le iba a causar remordimiento. La pregunta es, ¿quieres tú vivir el resto de tu vida así? ¿Cuándo quieres que quitemos las ranas? ¿Cuándo quieres que quitemos la culpa? ¿Cuándo quieres que el Señor te libre? No dejes para mañana, porque el día de hoy es el día de salvación, dicen las Escrituras. Este es el momento, este es el día, esta es la ocasión en que debes rendirte al Señor Jesucristo. Este es el tiempo. Puedes tomar la decisión para vivir con culpa y con remordimiento para siempre, o puedes tomar la decisión para vivir libre de condenación y de pecado, porque dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hoy decides por Cristo Jesús, todos tus pecados te serán perdonados, porque creerás en aquel Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario para librarte del efecto de la caída y de la naturaleza pecaminosa que tienes. Pero si no vienes a Cristo el día de hoy, puede estar esperándote una vida como la que Herodes tuvo, de remordimiento. ¿Cuántas veces tenemos que pagar la factura alta por algo que no queremos hacer? Porque no pensamos en las consecuencias de esa decisión o lo que ofrecimos. Hermanos, a veces pagamos facturas altas en esta vida, pero la factura más alta es no entregarle a Cristo nuestro corazón. La factura más alta es rechazar la verdad. La factura alta es no venir al Señor Jesucristo. El guardia estaba bajo autoridad y dice la Escritura, el guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Herodías había cumplido su deseo de quitar a Juan el Bautista de su camino, pero que no le hiciera recuerdo su pecado. Hay cuantos así que no quieren venir al Señor porque se predica la palabra del Señor, porque les confronta con su pecado, porque no hay manera de leer la palabra de Dios y no quedar confrontados con nuestro propio mal. No hay manera. No hay manera de que alguien lea la palabra de Dios y no sea confrontado. No hay manera. Porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta el alma, dice, hasta partir los tuétanos y las coyunturas. Penetra profundo la palabra de Dios, discierne el corazón del hombre. Lo que nadie nos puede decir, la palabra nos dice. Y por eso muchos quieren negar la verdad. Pero se ve que los discípulos de Juan estaban atentos a lo que pasaba con su maestro. Y cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y Mateo 14:12 dice, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron, y dice además, y dieron las nuevas a Jesús. Le comunicaron al Señor Jesucristo. Y ahí el Señor Jesús habla de Juan el Bautista. La hija de Herodes pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Herodes se entristece, pero se ve obligado a aceptar. Un guardia lo decapita y trae su cabeza en un plato. Habrá ocasiones en que los creyentes estarán a merced de los que no conocen al Señor Jesucristo. Esto le pasó a Juan. Habrá ocasiones en que estemos así, a merced de aquellos que no conocen al Señor. Así como estuvo Juan, perdió la vida. El creyente dependerá siempre del Señor Jesucristo. Es otra lección que enseña este pasaje. Que el creyente siempre debe depender del Señor Jesucristo para todas las cosas. Así que vemos, Herodes cree que el Señor Jesucristo es Juan el Bautista, que ha resucitado. Este lo había encarcelado y decapita a causa de Herodías, la que encuentra una oportunidad de matar a Juan el Bautista en la fiesta de cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danza para él y sus invitados
Esto le agrada y ofrece hasta la mitad de su reino. Entonces Herodías instruye a su hija a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristece, pero se ve obligado a aceptar, y un guardia lo decapita y trae su cabeza en un plato. Queridos hermanos, muchos creyentes han sido encarcelados, han perdido sus vidas por su fe en el Señor Jesucristo. Estos pudiesen sufrir consecuencias y hasta el martirio por decir y anunciar la verdad, porque habrá ocasiones en que los creyentes estarán a merced de los que no conocen al Señor Jesucristo. El creyente tendrá una fe firme en la adversidad. Está desafiado a decir la verdad. Dependerá siempre del Señor Jesucristo. Por eso este sermón se titula Adversidad, Verdad y Dependencia. Esta es la idea central que Marcos nos está hablando en este pasaje de las Escrituras. ¿Cómo vas a reaccionar ahora delante del Señor? Si hay un campo de batalla en tu corazón, hazle ganar a la verdad. Ven a Cristo el Señor el día de hoy. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por este pasaje de las Escrituras que nos hablas, Señor, acerca de la adversidad que confrontó Juan el Bautista, de la verdad que habló y de la dependencia que tuvo hasta morir por la verdad. Te pedimos, Señor, que hablas en nuestros corazones y también convenzas a aquellos que escuchan tu palabra y los hagas firmes en ti, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Nos pongamos de pie, que esta semana podamos compartir con alguien el mensaje de Juan el Bautista, que en la adversidad él habló la verdad y dependió siempre del Señor. Démonos un abrazo de paz.